emprendedores. Y este es el primer año en el que presentan la radiografía específica para mujeres. Entonces, la verdad es que para nosotros es un momento muy especial para presentar este reciente estudio, porque yo lo que les decía es que, bueno, el IMCO presentó unos datos en la mañana, pero en realidad estos son los últimos datos y la última información con referencia a la radiografía de emprendimiento de mujeres en México. Y bueno, para presentarla, tengo el gran gusto y honor de presentarles a Juana Ramírez. Denme un segundito, que está ya aquí con nosotros. Y les voy a leer un poquito nada más de la gran persona que tenemos el día de hoy con nosotros, que es Juana. Juana es emprendedora de alto impacto en la industria de salud y es ganadora de diversos reconocimientos como Entrepreneur of the Year 2015 de EY, además de las 30 promesas de negocio de Forbes. Tiene amplia experiencia en el sector de salud con visión holística, además es psicóloga con MBA y es egresada del IPADE. En sus áreas de experiencia, pues conferencista y mentora en temas de salud, emprendimiento, equidad de género, inspiración, motivación y además pues es presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, así que me da muchísimo gusto que esté el día de hoy con nosotros. Vamos a tener después una sesión de preguntas y respuestas, entonces cualquier duda que tengan, pues aquí tenemos también a Juana. Muchas gracias y un aplauso, por favor. Hola, hola. Pues muchas gracias a la Fundación, gracias a ti, María José, por tu liderazgo y pues gracias a todos ustedes. Después de la comida es un reto platicar, así que espero éxito y me da mucho gusto ver algunas caras conocidas y muy queridas también. Pues bueno, la Asociación de Emprendedores de México es la organización que representa a los emprendedores y ha sido creada por los emprendedores y desde los emprendedores. Y hoy en el país reunimos a más de 33,000 emprendedores y emprendedoras de todos los tamaños. En la ASEM hay emprendedores que han logrado llamarse unicornios, pero también están los emprendedores y que además son la mayoría, así como también son la mayoría en el país que tienen un pequeño negocio y que genera algunos empleos. En la Asociación de Emprendedores de México estamos enamorados de los emprendedores porque ellos generan el 80% de los empleos formales del país. No sé si ustedes lo sabían y si hoy lo han platicado, pero son justamente esos emprendedores y las MIPYMES, ¿no? Que a veces escuchamos decir con un poquito de desdén, MIPYMES y las micro, pequeñas y medianas empresas del país representan el 99.2% de todas las unidades productivas. Dicho de otra manera, las MIPYMES representan el 99.2% de todas las empresas del país. Por eso su relevancia cuando le apuestan a la formalidad y entonces generan el 80% de los empleos formales del país. Las grandes empresas normalmente para optimizar procesos reducen número de puestos de trabajo. Las MIPYMES para arrancar y para crecer necesitan talento, entonces por eso generan una gran parte de los empleos y también participa con casi el 40% del Producto Interno Bruto del país. Por supuesto que esta desigualdad entre el número de unidades productivas y el porcentaje que participan en el PIB también nos dice que tenemos una tarea pendiente para hacer de estas organizaciones más productivas. Pero bueno, durante 2 años en la ASEM hemos estado, entre otras cosas, trabajando en la radiografía del emprendimiento. Y esto es un material muy útil que ustedes pueden encontrar en la página de la SEM, tanto las infografías como los análisis. Y como decía nuestra querida María José, este primer año, y me gustó que dijeras primer año porque quiere decir que vamos a tener varios años hablando del emprendimiento femenino. Y créanme que yo también quisiera como mujer que ni siquiera tuviéramos que hacer una diferencia entre la participación de los hombres y de las mujeres en los diferentes espacios productivos, pero pues todavía lo tenemos que hacer, ¿no? Hace un par de meses presenté en esta misma ciudad un estudio sobre las mujeres en la salud y entonces déjenme darles 2 datos. Las mujeres en la salud representan el 70% de todos los trabajadores de la salud, 70%, es decir, sostenemos la operación del sistema de salud público-privado, pero la brecha salarial en ese segmento es de por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 81 en la misma posición, lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y pasa un poco en el emprendimiento y vamos a ver algunas diferencias, pero antes de arrancar,
De verdad le quiero dar muchísimas gracias, María José, a todo el equipo de la Fundación por apoyarnos con esta primera, que yo espero, como decía hace un minuto, sean muchas más ediciones. Y esta radiografía del emprendimiento enfocada en las mujeres pretende buscar algunos elementos que nos ayuden a proponer otras políticas e iniciativas en materia de emprendimiento femenino. Empecemos por los datos generales. Uno muy relevante: el 37% de las empresas encuestadas son empresas fundadas por una mujer. Y aquí sé que en la mañana han estado hablando de otras actividades de las mujeres, actividades económicas. En este espacio de la radiografía nos estamos enfocando particularmente en las mujeres que le apuestan a la formalidad y que constituyeron una empresa, ¿no? Con alguna de las formas que existen en el país para hacerlo. Entonces el 37% de las empresas de la radiografía son fundadas por mujeres. ¿Cuál es la edad en la que fundamos las empresas? El promedio de edad es de los 33.8 años, un poco más temprano lo hacemos un poco más temprano que los hombres, y en la edad actual, es decir, cuando hicimos la encuesta, estas mujeres emprendedoras tenían en promedio 40 años. En el tema del nivel de estudios, fíjense que encontramos que a mayor formación educativa tenemos mayores probabilidades de formalidad en el emprendimiento, de tal cuenta que, como ustedes pueden ver, 51% de las emprendedoras tiene una licenciatura, 31% tiene una maestría o doctorado, 8% tiene una especialidad. Este es un dato que nos pareció muy relevante y que empezamos a preguntar en la radiografía de este año para dar visibilidad también a la condición de discapacidad. 11% de las emprendedoras tienen algún tipo, de las emprendedoras fundadoras tienen algún tipo de discapacidad, y el detalle también lo pueden observar. Y un porcentaje muy alto, lo pueden ver en los números, pertenecen estas mujeres además a grupos vulnerables. Ya no llamamos a las mujeres un grupo vulnerable porque además somos el 51% de la población. Ojalá nos diéramos cuenta de la fuerza que eso significa. Nos vamos dando cuenta de a pocos, ¿no? De lo que significa. Bien, tenemos 7% que pertenecen a las comunidades LGBT+, migrantes, pueblos indígenas o pueblos originarios o la comunidad afroamericana. Bien, cuando les preguntamos cuáles son las motivaciones para emprender, en realidad existen similitudes entre los grupos de hombres y de mujeres. Sin embargo, que nos llamó poderosamente la atención, las mujeres emprenden porque buscan mayor flexibilidad de horario. Y esto otra vez tiene que ver con la cultura del cuidado, que deja en las mujeres el cuidado de los hijos, de los enfermos, de los ancianos, de la casa, etcétera, etcétera. Y entonces deben buscar alternativas para poder en ese tiempo libre hacer alguna actividad económica, y entonces el emprendimiento es una de esas opciones. Para las mujeres esto es bien interesante porque lo que se percibe normalmente en otros estudios es que las mujeres tienen la actividad del emprendimiento como una actividad extra y que tienen todavía dependencia económica masculina. Es interesante ver cómo para las mujeres que emprenden en la formalidad, las empresas en el 61% son su fuente principal de ingresos y solo para el 16% representa un gasto extra. Esta mañana, para algunos que me conocen saben que además soy empresaria del sector salud, participaba en una reunión con líderes de la industria farmacéutica y veíamos los datos también con perspectiva de género en salud, y nos reportaban que los hogares con una madre cabeza de familia creció 30% pospandemia. Es decir, 30% más de los hogares hoy dependen fundamentalmente de ellas, y por eso estos datos son tan relevantes. Número de empresas fundadas versus empresas activas, vemos números muy parecidos a los hombres, y esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando en que el fracaso deje de ser algo de lo que no queremos hablar para entenderlo como un paso necesario dentro del emprendimiento. Estamos viendo cómo las empresas que tienen, además ahorita vamos a ver un poco más acerca de las empresas que encuestamos,
Las mujeres nos dicen, hemos fundado casi 2 empresas, es decir, al menos hay un fracaso, ¿no? Un 50% más tienen un fracaso en comparación con las empresas activas, y más o menos los datos se parecen a los hombres. Ahora veamos qué tipo de empresas son las que están encuestadas y que, insisto, están apostando a la formalidad. En el tamaño de las empresas vemos una mayoría, 83%, que tienen una facturación de 2 millones de pesos anuales o menos, contrastando con 4% que tienen 20 millones de pesos al año en facturación o más. Y luego tenemos aquí un detalle en el rojo, un detalle de cómo se comportan esas empresas, ese 4% que tiene ventas de más de 20 millones por diferentes grupos. Bien, el 45% de las empresas encuestadas corresponden al sector de servicios, 31% a la venta de productos y el 24% corresponde a ambos grupos. Vemos una diferencia con las empresas fundadas por hombres, en donde la proporción de empresas que venden productos puros es apenas del 22%, y la antigüedad de las empresas también, vimos cómo tenemos un promedio de antigüedad de 5 años. Estas son empresas entonces que ya pasaron esta barrera de los 2 años, que no sé si lo saben, pero el 75% de las empresas en México mueren antes de los primeros 2 años. Y de esas 75% que mueren antes de los primeros 2 años, el 52% lo hace porque no le pagaron. Imagínense lo que significa que alguien monte una empresa, logre vender su oferta de valor, logre vender sus productos, logre vender sus servicios, pero los plazos de pago que normalmente las empresas grandes ofrecen a los emprendedores son superiores a la capacidad que estas empresas tienen financieramente. Por eso hemos estado durante 2 años trabajando en la ley de pago oportuno a las MIPYMES. Se han presentado ya 2 proyectos de ley, hemos hecho algunos esfuerzos en coordinación con la Secretaría de Economía. Tenemos grupos muy poderosos en contra de la ley, pero espero que podamos lograr que las empresas en México tengan mayor certeza de pago, porque además lo que sucede es que con todo y contratos y con todo y facturas y con todo y órdenes de compra, a los emprendedores les sale más caro cobrar que olvidarse de la cuenta y cerrar sus negocios. Entonces, bueno, esa es una tarea que tenemos pendiente como sociedad. Cuando vemos a qué sectores económicos están dedicadas las mujeres emprendedoras, el consumo al por menor tiene un mayor porcentaje comparado con las empresas fundadas por hombres. También vemos una diferencia significativa en el caso de las empresas de base tecnológica. Apenas de cada 10 empresas fundadas con base tecnológica, 1 fue fundada por una mujer y 9 por los hombres. Esto también refuerza la insistencia de gestionar, que las mujeres se formen en disciplinas STEM, pero también en generar que ellas se capaciten en herramientas tecnológicas que hagan más competitivos sus negocios. Bien, tenemos también una pequeña participación en empresas de salud, que es superior a las de los hombres. Ya saben que es el sector que está en mi corazón. Por supuesto, un menor porcentaje en empresas de construcción. Bien, el 19% de las empresas lideradas por mujeres tienen negocios B2B, es decir, negocios con venta a otras empresas. Y el 40% son empresas B2C con ventas al consumidor final. En el 41% corresponde a ambos modelos. El 54% no son empresas familiares, el 46% sí lo son. Recuerden que en México más del 90% de todas las empresas son empresas familiares, por eso el dato no es menor. Bien, ¿cómo trabajan las mujeres emprendedoras? Fíjense cómo 36% trabajan totalmente de manera remota. Esto contrastado, aunque la diferencia no es tan significativa, con un 32% de los hombres que lo hacen de manera remota. Este es un dato bien interesante. Las empresas fundadas por mujeres
el 86% de las que la dirigen son mujeres, es decir, tenemos un 14% de empresas fundadas por mujeres que son dirigidas por un hombre. Mientras que empresas fundadas por hombres, 9% son dirigidas por una mujer, la mayoría son dirigidas por hombres. Apenas el 16% de las empresas fundadas por mujeres exporta, que contrasta con un 22% de empresas fundadas por hombres, 6% arriba en exportaciones. Cantidad de colaboradores, tenemos empresas fundadas por mujeres con un promedio de 7.7 empleos por empresa. Esto contrastado con las empresas fundadas por hombres, en donde el promedio de trabajadores es 10.3, es decir, 30% generan más empleos hoy los hombres, y eso también habla del tamaño de las empresas fundadas por mujeres y del trabajo que tenemos. Apenas el 1% tiene más de 100 colaboradores, 2% entre 50 y 100. La cantidad de mujeres, y este es un dato con el que hemos platicado en otros foros, que las mujeres son empleadoras de mujeres. 72% de las colaboradoras de las empresas fundadas por mujeres, ¿no? Mientras que en empresas fundadas por hombres apenas el 38% de las colaboradoras son mujeres. Y mi pregunta es, ¿cuál de los dos está bien? Y la respuesta es ninguno, ¿no? Porque aquí nos da cuenta de dos cosas. Los emprendedores y las personas en general hacemos negocios y relaciones y contratamos gente que se parece a nosotros, porque ahí nos sentimos más cómodos en la relación o cómodas en la relación. Por eso es lógico que las emprendedoras que fundan empresas contraten más mujeres en sus organizaciones versus lo que pasa con los hombres. Lo que tendríamos que empezar a hablar, tanto hombres como mujeres, es de la relevancia y la diversidad. Está súper demostrado, ya hay un montón de literatura al respecto de que empresas que incluyen diversidad en todas sus áreas, pero principalmente en la toma de decisiones, tienen 35% más de productividad. Entonces, empresas fundadas por mujeres, en donde solo trabajan mujeres y hay solo una visión de mujer, pues yo lo voy a decir como coloquialmente lo digo en otros foros, que si no se trata de pasar del club de Toby para pasar al club de Lulu, ¿no? Se trata de hacer finalmente un club incluyente en el que podamos aprender a trabajar y celebrar la diferencia y abrazar la diferencia y entender que eso es tremendamente productivo en todas las áreas humanas, en todas las actividades humanas. Bien. ¿Qué pasó en la pandemia? 38% de las empresas tuvieron que adaptar productos y servicios existentes, 31% agregó nuevos productos y servicios y apenas el 24% dice yo me quedé igualita. Y a mí me cuesta pensar qué tipo de negocio se quedó igualito post pandemia, ¿no? Eso más bien daría cuenta de la capacidad y la flexibilidad que tienen las emprendedoras. Sin embargo, pues bueno, buena noticia que el 76% haya generado algún tipo de cambio. En las figuras legales es más común la persona física con actividad empresarial que las personas morales, 3% no nos reportó. Y con cuántas personas se emprende, pareciera ser que lo que era tendencia hace 10 años, y es que las empresas tuvieran mayoritariamente un fundador, empieza a desdibujarse y es más común que sean 2 o más emprendedores o emprendedoras las que funden sus empresas. Siempre le preguntamos en la SEM a los emprendedores en qué necesitan ayuda. Y creo que ese es un dato muy relevante para todas las instituciones que estamos trabajando, públicas y privadas, alrededor de los emprendedores, pero también para las emprendedoras y emprendedores que quieren ofrecer productos y servicios a las MIPYMES. Entonces, ellos siguen diciendo que hoy más que nunca, comunicación, marketing y publicidad es la necesidad más relevante de sus empresas. Luego, estrategias de ventas y fidelización de clientes, y 21% dice análisis y gestión de fuentes de financiamiento de inversión, que además es una muy buena mirada de lo que vemos en la realidad que necesitan los emprendedores. El 35%, les decía hace un rato, fracasó, ¿no? Tuvo una empresa primero que no funcionó y además de ser emprendedora del sector salud y estar en la SEM, también hago parte de la comunidad de emprendedores de Endeavor,
que son los emprendedores de alto impacto, ¿no? Y en la comunidad de Endeavor decimos que un emprendedor que no tiene cicatrices es un emprendedor que tiene mayor probabilidad de fracasar. Un emprendedor que tiene cicatrices tiene mayor probabilidad de éxito. Dicho de otra manera, el que ya se cayó es menos probable que se vuelva a caer, al menos no con la misma piedra. Entonces, hay que quitarle el miedo al fracaso y entender que cada vez que fracasamos es porque nos movimos y estamos más cerca de la meta. No, parece que cuando nos dicen fracaso es algo que nadie quiere contar, y cuando estamos en estos foros y escuchamos a emprendedores y nos cuentan una historia de éxito, sentimos que el que está enfrente algo comió, tiene unos amigos extraordinarios que nosotros no tenemos, y los sentimos esas historias muy lejanas, y es porque normalmente, y tenemos la responsabilidad que nos paramos en estos foros, se nos olvida decir que fracasamos un montón de veces, que nos equivocamos un montón de veces. Es más, que es mucho más frecuente las veces que nos dicen que no a las veces que nos dicen que sí, y eso haría la historia de todos los emprendedores mucho más cercana en general. Entonces, 35% de las empresas encuestadas, de las emprendedoras encuestadas, ya fracasaron una vez e iniciaron un nuevo negocio. Motivos principales de fracaso, y aquí también me quiero detener un poco. Falta de conocimiento del mercado, típico. Bueno, otra vez me voy a referir a salud. Escucho con mucha frecuencia emprendedores de salud contándome historias fantásticas acerca de sus emprendimientos y no tienen ni idea cómo funciona el sector salud. Y así se lo puedo replicar por otros mercados. Entonces es muy importante que las emprendedoras, los emprendedores tengan una profundización sobre el mercado en el que participan. Falta de liquidez, falta de capital de trabajo. En esto la SEM ha venido insistiendo desde su fundación. Necesitamos más fuentes de financiamiento y apoyo a los emprendedores, pero también necesitamos, como decía hace un minuto, certeza en el cobro de sus facturas. La mala administración del negocio, y me voy a detener sobre esto. 26% de las emprendedoras dicen que fracasaron por falta de tiempo. ¿Y qué creen? Esa causa de fracaso ni siquiera aparece en el caso de los hombres. ¿Por qué? Me caen muy bien los hombres, ¿eh? Muy bien. Pero, ¿por qué no aparece esa causa de fracaso en el caso de los hombres? Por la misma cultura machista en la que hemos vivido, en la que para ellos está entendido que sean productivos. Entonces, lo correcto es que ellos dediquen su tiempo a ser productivos. En el caso de las mujeres, lo correcto es que dediquemos nuestro tiempo al cuidado de los hijos, al cuidado del marido, al cuidado. 97%, para que se den una idea, 97% de los enfermos en el mundo son cuidados por una mujer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y no es porque esa mujer sea experta en cuidados paliativos o sea enfermera o médico, es porque es la mamá, la tía, la prima, la hermana, ¿no? Las que también. Y entonces imagínense en una pandemia lo que pasó. Si teníamos un crecimiento no esperado de enfermos en casa, ¿quién los cuidó? Y teníamos a los niños haciendo homeschool, ¿quién los asistió? Y teníamos a los adultos mayores que eran personas de riesgo de la pandemia, ¿quién se hizo cargo? Las mujeres. Por eso, de los 2.4 millones de empleos perdidos en el país, 70% correspondían a ellas. Porque además en la pareja, cuando tenían que decidir quién se quedaba en la casa, también había un factor: el hombre gana más. Y entonces, cuando encontramos que 26% de las razones de fracaso de las emprendedoras son la falta de tiempo, no es que sean malas para administrar su tiempo. Es que necesitamos dejar de decir, ayer era domingo, sí, perdón. Fui a hacerme las uñas y estaban las niñas de las uñas platicando. Y entonces le dice una a la otra, ¿y el papá de la niña sí está presente? ¿No? Y le dice la otra, mira, me ayuda con el colegio. Llamé a otra que la corrigió, le dijo, no te ayuda, ahí al menos hace lo que tiene que hacer. Yes. ¿No? O sea, no es favor, que si tendríamos que pensar que todas esas responsabilidades de cuidado se compartan en proporciones igualitarias para que entonces ellas también tengan tiempo para desarrollar sus proyectos y estudiar y hacer lo que quieran. En fin. Ok, en temas de inversión y financiamiento, ¿cómo les va a las emprendedoras? Bueno, pues muy parecido a lo que pasa con los emprendedores en general. Durante los primeros 3 años, las emprendedoras se financian con recursos propios o de sus socios. No hay acceso a financiamiento.
Y actualmente, acuérdense que teníamos un promedio de empresas de 5 años. ¿Se acuerdan un poquito más atrás? Bueno, pues esas mismas empresas ya con 5 años siguen teniendo como principal fuente de financiamiento los recursos propios y la utilidad de la empresa. Y acuérdense que en temas de financiamiento, apenas el 37% de las empresas del país tienen acceso a algún tipo de financiamiento, ya sea bancario o de SOFOMES o de inversionistas o de fondos, apenas el 37% de las empresas. Y cuando vemos ese acceso por sectores, hay sectores que reciben muy poco financiamiento, cuando la mayoría, en realidad más del 60%, lo reciben las empresas del agro. Y en la proporción hombres contra mujeres, otra vez tenemos una muy menor participación de acceso a financiamiento para las mujeres, porque además es común que la propiedad esté en cabeza de los hombres y entonces las opciones de presentar garantías para el financiamiento son menores en el caso de las mujeres. Bien, tiempo para ser rentable. Aquí va una buena noticia, que no todas son malas. Las empresas lideradas por mujeres toman menos tiempo en ser rentables que las empresas lideradas por los hombres. Hay una muy común frase que usamos en el mundo del emprendimiento y tiene que ver con cuánto dinero levantamos las mujeres para invertir. Si ustedes están en un evento de pitch para inversión, las mujeres vamos a pedir estrictamente lo que necesitamos. Es más, he oído emprendedoras, y cuando se los cuento me estoy mordiendo la lengua, diciendo, mira, con esto, si me das el 30% de lo que necesito y vamos avanzando ya más adelante, me dices y quién sabe qué. Un hombre se para frente a unos posibles inversionistas a pedir inversión y dice, necesito $10 millones. Y le van a dar 2. Perfecto. ¿Cuánto necesitaba? 500,000. ¿No? No, de verdad. Y eso también tiene que ver con cómo asumimos las mujeres el riesgo, aunque la radiografía nos dice que ahí vamos, que vamos mejorando. Otra vez el mismo tema, 34% de las emprendedoras nos dicen, tengo facturas retrasadas que ponen en riesgo la existencia de mi empresa en el mediano plazo. Es dolorosísimo ver cómo las grandes empresas tienen plazos de 90 y 120 días para pagarle a un emprendedor. El otro día me mandó un emprendedor que trabaja en publicidad un mail de una gran empresa que no voy a decir cuál, pero es de Monterrey, diciéndole al emprendedor que sí, claro, su factura iba a ser pagada en 150 días. 150 días. Díganme qué empresa soporta 150 días. Pero esto parece un caso fortuito. No es un caso fortuito. Es lo que pasa con las empresas que venden a empresas grandes y además todos queremos venderle a empresas grandes. Ese es uno de los pasos necesarios de las MIPYMES para poder crecer. Entonces, bueno, ahí hay mucho que hacer. Ok, respecto de la percepción. Después de todo lo que les dije, pues de todos modos le preguntamos a las emprendedoras, oigan, ¿cómo ven esto de emprender en México? Fácil, difícil, las condiciones son excelentes, son buenas, están del nabo. Y lo que nos contestaron es que apenas el 3% de las mujeres considera que tenemos excelentes condiciones para emprender. La mayoría, como pueden ver, nos están diciendo tenemos condiciones malas o muy malas para emprender. Y cuando les decimos, ok, pero ¿qué es lo más difícil de emprender en México? Y aquí las respuestas evidentemente se parecen mucho las de los hombres y las mujeres. Los altos costos de las estructuras fiscales y laborales. De verdad que apostarle a la formalidad en el país es un acto de heroísmo y es un acto de patriotismo. O sea, yo decía, recién salimos de la pandemia, que teníamos tres tipos de héroes de la pandemia. Uno, por supuesto, las mujeres, y ya les dije por qué. Dos, por supuesto, los profesionales de la salud, y sobra decirlo, que aportaron uno de los mayores índices de mortalidad en el mundo entre profesionales de la salud, así que literalmente dejaron la vida en la cancha para cuidar de todos nosotros. Pero el tercer grupo de héroes son los emprendedores y las emprendedoras. Porque si sobrevivir en condiciones normales no está fácil, sobrevivir en pandemia estuvo en chino. Y ahí vimos a los restaurantes reinventarse y ahí vimos a todos los modelos de negocio, porque creo que aprendimos que la salud era transversal y que afectaba a cualquier tipo de actividad humana. Y entonces
todas estas empresas se fueron reinventando, pero que no se nos olvide, jamás, que fuimos el único país en América, de Canadá a Chile, el único país en América que no generó ningún tipo de apoyo a los emprendedores, ni uno solo. Ni, oigan, es que tengo que presentar los impuestos en abril, ¿se acuerdan? Oye, ¿me dan chance? ¿Los podemos presentar en junio? Es que tengo el contador en su casa, no tengo nadie en la oficina. No, 30 de abril, fecha última para presentar impuestos. Oigan, ¿será que podemos tener un poquito de flexibilidad? No estamos pidiendo que nos condonen, denme chance y entonces lo pago a plazos. No hay flexibilidad. Oigan, ¿será que las personas que tienen locales comerciales, el pago de la luz y del agua? No, tampoco, o sea, no hubo ningún tipo de apoyo y por eso vimos morir más de 1 millón de empresas en el país. Bien, altos costos de estructura fiscal y laboral, falta de acceso a financiamiento, 52%, ya lo hablábamos, la falta de educación o preparación para emprender por estos dos foros y los esfuerzos que hacen las diferentes organizaciones o que hacemos también desde la SEM son muy importantes. Burocracia, corrupción, temor al fracaso, lo decía hace un ratito, ¿no? Todavía ya es menos, pero le seguimos teniendo más miedo al fracaso comparado con la actitud de riesgo en el caso de los hombres. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué actividades prioritarias tendrán que hacer los gobiernos, las organizaciones para impulsar el emprendimiento femenino? Simplificar trámites para la gestión de empresas, por supuesto, ¿no? Todos nos dicen que hay que apostarle a la formalidad, pero a ver, aviéntanse, hagan los trámites. Acuérdense que también existen las SAS, que son las Sociedades por Acciones Simplificadas, que es la forma de empezar en la formalidad desde la página de la Secretaría de Economía y que es una ley que impulsó la Asociación de Emprendedores de México hace algunos años. Tener esquemas amigables para el pago de los impuestos y de las cuotas obrero-patronales, por favor, todo de eso pedimos toda nuestra limosna. 33% de programas al desarrollo empresarial y el acceso a fondos para emprendedores, 29%, creo que ahí están las principales necesidades. Bien, en temas de digitalización y en los que por supuesto la pandemia tuvo una participación notable, hoy 90%, y esto está muy bien, 90% de las empresas tienen presencia digital. Antes de la pandemia, apenas 53% de las empresas tenían acceso digital. Y el incremento fue muy significativo y lo podemos ver en las dos radiografías generales del emprendimiento. Formas en las que lograron acceso digital. Yo solita, el 75%. Sin embargo, ya hay un porcentaje interesante que se apoyó en personas de su equipo o contrató un freelance o le ayudaron a algunos familiares o contrató apenas 11% alguna agencia. ¿Cuándo iniciaron su presencia digital? Las mujeres hace en promedio 3.1 años, aunque por supuesto lo que vamos a ver es que el crecimiento de la presencia digital se hace exponencial durante los últimos años de la pandemia. ¿En dónde difunden sus negocios, sus mensajes, las emprendedoras? Pues parece que todas seguimos siendo muy fans, a pesar de todo, de Mark Zuckerberg, porque Facebook, Instagram y WhatsApp, tanto WhatsApp Business como WhatsApp personal, siguen siendo las herramientas que con mayor frecuencia usan las emprendedoras para prospectar clientes, para tener relación con sus clientes y proveedores y para cerrar ventas. Ok, ¿cuánto invirtieron para ese camino digital? En promedio, las empresas fundadas por mujeres han invertido 45,000 pesos versus la inversión en empresas fundadas por hombres, que es un poco superior a ese monto. ¿Cuántos tienen ventas digitales? 54%. Y otra vez el mensaje para las emprendedoras es: quien no existe en internet simplemente no existe. Quien no tiene herramientas omnicanal para relacionarse con su mercado simplemente no existe. Déjenme contarles aquí una anécdota muy rápida con un médico en un consultorio al que le dije: doctor, es que usted debería tener ya, pues, aunque sea su perfil de LinkedIn, ¿no, doctor? Dice: no, a mí me gusta tener mi vida personal
en privado y además la seguridad y todas esas cosas. Entonces le dije, bueno, doctor, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un experimento. Vamos a entrar a Google y yo voy a poner su nombre y vamos a ver qué sale, ¿no? Porque como usted tiene su vida súper íntima y nadie sabe, pues le voy a poner su nombre. Entonces puse el nombre de este doctor y salieron 10 páginas de referencia sobre el doctor. Por supuesto que Google me ha contado en qué hospital tenía, es más, el número del consultorio, dónde estaba, aparecía un montón de fotos, ¿no? Porque además es un médico que había dado algunas conferencias, etc. Todos existimos en Internet. Si no hacemos nada, existimos como los demás lo deciden. Si somos proactivas, existimos como nosotras decidamos existir. Y hoy, por supuesto, que se convierte no en una red de convivencia, no, eso no, por favor, en una red de comunicación muy relevante que puede ser muy útil para todas. ¿Hace cuánto comenzaron a vender en línea las mujeres? Por supuesto, entre 1 y 2 años, periodo de pandemia, el 48%. O sea, nos tuvimos que adaptar y entender que si no podíamos salir de casa, si no podíamos abrir nuestros negocios, tendríamos que hacerlo a través de Internet y de las redes sociales. En el último año, las ventas digitales de las mujeres crecieron un 49% y se mantuvieron un 28%. Y estas que nos dijeron que disminuyeron seguramente tiene que ver con una reconfiguración de productos que su mercado ya no está demandando. Ventas físicas versus ventas en línea. Las ventas en línea, que en el 54% de los casos son menores que las ventas en puntos reales, pero fíjense cómo tenemos casi un equilibrio entre ventas digitales y las ventas en punto de ventas, ¿no? Hoy tenemos muchos negocios que definitivamente entendieron que no hacía falta tener un punto de venta y pagar la renta y todas estas cosas, y que hay formas además más rentables de llegar con sus productos a los clientes. Principales canales para atender consultas de cualquier tipo relacionadas con su actividad comercial, pues otra vez Meta gana los primeros lugares, WhatsApp Business el 61%, Facebook y Messenger también 61%, Instagram, las mujeres tienen un altísimo uso de Instagram comparado con el uso que hacen los hombres de esta plataforma. También tiene que ver con la naturaleza de los negocios liderados por las mujeres. WhatsApp Messenger también personal 43% versus otras opciones de contacto virtual. Y los principales canales para concretar ventas, otra vez WhatsApp, Facebook y las tiendas online o sus sitios web aparecen como 38%. Para que se den una idea, hace 5 años apenas menos del 15% de los emprendedores vendían sus productos a través de una tienda online. Así que por supuesto que vemos una evidente transformación del mercado. Ay, perdónme. Métodos de pago. Las mujeres, y esto no está bueno, 65%, estos son selecciones múltiples, por eso no les va a dar 100, pero las mujeres siguen trabajando dinero en efectivo, y eso tiene, además de muchos riesgos, graves problemas con el SAT, ¿no? Ahí hay una pendiente agenda de formación para las emprendedoras, pero las transferencias electrónicas, los depósitos bancarios, las terminales, es decir, los métodos electrónicos de pago hoy son ampliamente usados por las emprendedoras y también por los emprendedores. En la logística para hacer sus entregas empiezan las emprendedoras a usar empresas de logística en un porcentaje mayor a los hombres, sin embargo tienen también modalidades en las que desde sus empresas entregan sus productos. Por supuesto que todos usamos videoconferencias hoy, yo creo que son herramientas que llegaron para quedarse y para empezar a combinar. ¿No les pasa que hoy necesitamos que nos digan esto es presencial o es virtual? ¿No? Tenemos juntas, sí, pero es allá o es acá, y manejar las agendas al comienzo costó mucho. Estas herramientas llegaron para quedarse, pero yo les voy a dar un consejo particularmente a las mujeres. Quedarse en casa pensando que todo se puede mover a través del trabajo remoto no es una buena idea si quieren crecer. El contacto con los tomadores y las tomadoras de decisión, las que trabajan en empresas,
va a ser mucho más probable que alguien que está más cercano a la toma de decisiones sea considerado para un ascenso, por ejemplo, o para nuevas responsabilidades, que alguien que está en casa y solo aparece a través de una pantalla. Entonces sí hay que saber combinar las herramientas y las facilidades que nos da la tecnología, pero no olvidar que seguimos siendo seres humanos, que el contacto personal es relevante y genera mejores vínculos, y esos mejores vínculos también generan mejores oportunidades de negocio. Muy bien, pues todo lo que les acabo de contar está disponible, porque esa es parte de las funciones y obligaciones de la asociación. Está disponible en asem.mx/investigación. Allí no solo van a encontrar a partir de ya la infografía que les acabo de presentar, también encuentran la radiografía del emprendimiento 2020 de la ASEM, la radiografía 2021, un documento de análisis de comparación entre ambas radiografías, además de otros documentos en los que la ASEM viene trabajando en materia de investigación. Con esto termino. Muchísimas gracias otra vez a la Fundación y a todos ustedes por escucharnos. Tenemos un breve espacio para preguntas y respuestas. Ya salió la primera, Arlene. Uy, qué miedo. Solamente... Cuando levanta la mano la directora editorial de un medio de negocios, tiemblen. Pero Arlene, si te puedes presentar para quienes no te conocen, por favor. Soy Arlene Muñoz, directora editorial de Mundo Ejecutivo, pero la fan número 1 de Juana, de verdad. Tenerla acá es un gusto y un privilegio. Es una mujer brutalmente inteligente y por eso, Juana, me atrevo a pedirte como espectadora que nos compartas tu ABC para lograr lo que has hecho. No saben, ha levantado capital de empresas extranjeras, europeas además. Es generosa, bondadosa, promujer, y créanme que lo que se puedan llevar de Juana será de las mejores experiencias, porque es la mujer más chingona que hay en los negocios actualmente, en un medio que era nada más que Club de Toby, el medio de la salud. No saben sus clínicas, su dedicación, el apoyo a los médicos. De verdad, conocerla es un privilegio y un placer que me dio el trabajo, pero que le agradezco a Dios porque además nos llegó al corazón. Así que dinos qué se hace cuando quieres empezar, Juana, y de verdad no sabes ni por dónde ni para qué, pero necesitas emprender. Dinos, porque sé que tus experiencias y hasta tus fracasos, porque siempre hay que hablar de cuando no nos va tan bien, nos puede ilustrar muchísimo. Ay, muchas gracias por todas tus palabras. Evidentemente la primera es conseguir amigas que te quieren y hablen bonito de ti. A ver, 3. Una, conectarse con un propósito. Esto me lo han escuchado decir muchas veces, pero pues es que es la neta del planeta. O sea, cuando haces algo que te emociona, que te encanta, que te llena, que harías gratis, y mira que las mujeres sí que sabemos de hacer cosas gratis, ¿no? Ya no hagan cosas gratis, pero solo lo pongo como ejemplo. Cuando haces algo que dices, esto lo haría aunque no me pagaran, por ahí. O sea, cuando alguien me dice, es que quiero emprender, pero no sé en qué, le digo, no te muevas, no lo hagas, no, respira, haz otra cosa, distráete, porque no se trata de hacer un negocio, se trata de encontrar un estilo de vida. Y como nos vamos a caer tantas veces, como les decía antes, como vamos a fracasar tantas veces, pues más nos vale que hagamos algo que nos encante y que podamos llegar todas las noches a casa, vernos al espejo y decir, aunque nos hayan salido malas cosas, ¡ah! ¡Qué chingona soy! Y lo hice y di todo y no me salió bien, pero ya sé por dónde y mañana vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, para hacer eso hay que conectar con el propósito. Y una forma más fácil de entender qué es conectar con el propósito es pensar cuando estamos enamoradas. Eso sí me lo van a entender todas, ¿no? Porque nadie va a clases para enamorarse, ¿no? No, bueno, paso 1, no, eso no existe. Simplemente un día dices, ¡oh! Lo encontré o la encontré, ¿no? Y entonces tienes mariposas en el estómago y quieres estar y quieres dar y quieres… Así es encontrarse con el propósito de tu vida, con la misión, con tu vocación. Entonces, 1, choquen con eso y ya estamos. 2, emprender, es decir, empezar una empresa desde cero, no es la única opción de emprender. Necesitamos emprendedores y necesitamos intraemprendedores, es decir, gente que también tiene la iniciativa de hacer las cosas distintas desde una empresa ya formada. Entonces, no hay una sola forma de ser exitoso. Acuérdense que éxito no es otra cosa que su
definición personal de felicidad, la de ustedes, no la de la vecina, no la de la tele, no la de su familia, la de ustedes. ¿Qué es lo que les va a hacer profunda o las va a hacer profundamente felices? Por ahí es. Y hay varias formas de hacer ese camino de emprendimiento. Ahora, 3, si lo que deciden es hacer una empresa por su cuenta, entonces tengan muchísima humildad para reconocer en qué son hiper buenas y en qué son hiper malas, ¿no? Porque pues no las sabemos todas. Y en eso que no somos buenas, hay que hacer 2 tareas: buscar gente que nos complemente y 2, educarnos. O sea, el proceso educativo de las emprendedoras, de los emprendedores, no para. O sea, tener esta honestidad para decir, híjole, yo hasta aquí llego y esta parte no me la sé, pues sí, pero ahí no me voy a quedar y tengo que aprender o tengo que sumar a otros en ese camino, como estas 3 que me pediste, querida Arlene, y muchas gracias por tus palabras. Gracias, Juana. Gracias, Arlene. Tenemos otra pregunta de ustedes hacia Juana. Sí, acá de este lado, Val, si nos ayuda también con su nombre. Ahora le llevan el micrófono. De este lado, Val. 1, 2, 3, en la 4ª fila. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubí Celia Mora Sánchez. Yo soy una emprendedora de la Feria Emprendemos Juntos. Sí, tienes mucha razón porque cuesta emprender. Yo me estanqué muchos años. No sabíamos, no estábamos en redes ni nada de eso. Como yo no estudié nada más primaria, entonces yo me metí hace como 3 años en Quimacul, en la UNDEN. Entonces ahí nos dieron un curso de 1 año y pico, pero nos tocó la generación de entre mitad de presencial y mitad en pandemia, o sea, todo fue así. Y me decían, mi maestra que admiro y así, mi maestra Jimena, me decía, tú eres una mujer chingona, Rubí, porque empezaste con 219 pesos que me sobraron de que migré de Veracruz a Monterrey con un niño en brazos, ¿verdad? Y me decía, o sea, explota eso, o sea, si tú no puedes, como usted dice, hay que sumar. Y entonces ahorita yo sumé a mi hijo y es el que se encarga de las redes sociales. Pasó el tiempo en pandemia, pues no trabajé, ¿verdad? Porque tengo un niño con asma, me tenía que cuidar, como usted dice, se quedan uno en casa cuidando a los hijos y todo eso, pues a mi mamá. Topo por cosa de destino con Karen, que está acá a mi lado. Y me dicen, y me apoyan muchas mis compañeras y me dicen, es que esto, lo otro, tienes que publicar, tienes que sumar y esto, lo otro. Y me he encontrado con muchísima gente de partir de ahí, como no tiene idea, amigas que yo, para que diga que sean mis amigas, son 4 o 5. Y así como que, Scarlett, Elsa, mi amiga que está afuera, que me apoyó durante la pandemia. Y ahorita lo que tenemos, hace 5 años, ¿verdad? Porque tengo 18 años vendiendo tamales, ¿verdad? Pero pues en casa por casa, luego brincamos a la Alameda, de ahí a un local. Por artes decimos, lo quitamos porque estaba muy dura la delincuencia, ¿verdad? Pero sí nos ha costado, bueno, a mí en particular, como no estudio, luego venimos de un pueblo indígena, se nos dificulta más hablar o nos da pena. Nos da pena enfrentarnos a esos retos de que, carajo, te quieres comer la vida. Y yo lo hago, ¿sabe por qué? Porque tengo a mi hijo estudiando y Karen lo sabe. Tengo a mi hijo estudiando y le digo, si me vine a Monterrey, que sea por algo. Está estudiando arquitectura y ahí voy. Y le digo, bueno, por favor. O sea, tengo 2. Y le digo, con esos 2 tengo, le digo a ella, para darles estudio, aquí en Monterrey está bien, pero bien canijo, pagando renta y así, y la verdad yo le doy muchísimas gracias por verme topado por área de destino con Secretaría de Desarrollo Económico, porque siempre me corrige, ay, disculpe, porque me ha brindado en cursos, en esto, y ahí vamos, y ahí está Leti, Karen. Pues te felicito.
Y muchas gracias por compartir tu historia. Muchas gracias, de verdad. Yo creo que le podemos dar otro aplauso. Gracias. Y con la generosidad de compartir tu historia, me das pie para decir varias cosas. Esta semana, no mentira, la semana, ya no sé, ya se dieron cuenta que no sé en qué ando, pero bueno, la semana pasada presentó la Secretaría de Economía Federal los resultados de un programa de capacitación para mexicanas emprendedoras, un programa de capacitación en herramientas tecnológicas, que en la primera edición capacitó 50,000 emprendedores. Un programa de 3 meses, organizado por una empresa de tecnología, etc. Y entonces cuando veía el programa podía parecer obvio. Enciende y apague la computadora, los programas, cosas muy, muy básicas, ¿no? Y entonces yo tenía a alguien al lado que decía, no puede ser, esto es tan simple, ¿no? Y luego había mujeres como tú contando su historia y lo que esos 3 meses de capacitación habían hecho en transformar su negocio y en hacerlo exponencial, que de repente se nos olvida que la historia real, la de la mayoría de los mexicanos, es la que tú nos estás compartiendo. Hay unos datos de IMCO, aprovechando que veo a Fátima aquí, que le mando un abrazo también. IMCO, en un estudio que publicó el año pasado sobre emprendedoras mexicanas, decía que la edad promedio de las emprendedoras, los 3 datos eran de 25 a 44 años, ingresos de 3,600, 3,700 pesos mensuales y 2 hijos. Tu historia. Lo que te quiero decir es, no estás sola, hay un montón como tú luchando de la misma manera y qué maravilla que estés contando una historia como la que nos estás contando. Deben estar muy orgullosos tus hijos de ti. Tal vez justo retomando esa historia antes de pasar a las preguntas de este lado, Val, hay otras. Pues la importancia, ¿no?, de las alianzas público-privadas, o sea, el hecho de que exista un programa de una secretaría que pueda apoyar, porque hay que acordarnos que a nivel federal no existen esos mecanismos de apoyo para todos y pues qué dicha, ¿no?, estar en un estado, en un municipio que sí tenga esos mecanismos de apoyo, porque así como bien dice Juana, que no está sola. Hay muchas que tristemente en otros estados, ya también veíamos con Fátima al inicio, estados como Chiapas, ¿no?, donde la brecha es gigantesca. Entonces, creo que también el estar aquí el día de hoy en Monterrey es justamente por algo, por el reconocimiento también de los programas que se tienen y que bueno, que gracias a poder visualizar el ejemplo que nos pones el día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice. Estoy comenzando a emprender un negocio digital que se enfoca en cursos y educación nutricional. Entonces me gustaría saber algunos breves consejos sobre alguien que quiere emprender digital para aportar sobre la educación nutricional en México. Pero primero más, o sea, ella está con su bebé en los brazos mientras está en una conferencia hablando de su negocio, cuando se preguntan de qué están hechas las emprendedoras mexicanas, de un montón de valor. Mira, pues qué buen camino elegiste y algo que creo que quienes somos mujeres y estamos participando hoy de diferentes comunidades o grupos de mujeres, hemos podido experimentar lo maravilloso que es esta energía femenina que se comparte. O sea, esta historia, la famosa frase de antes de mujeres juntas, solo difuntas, yo creo que se lo inventó alguien que tenía mucho miedo de que estuviéramos juntas ya de veras, ¿no? Y yo creo que hoy hemos encontrado en estos colectivos o colectivas de mujeres muchísima fuerza para apoyarnos, para emprender. Entonces, mi sugerencia para ti sería que busques comunidades, no solo de mujeres, sino que en general hay hoy un montón de plataformas que ofrecen servicios de psicología, servicios de nutrición, de consulta médica, en fin, porque lo requieren las empresas y que estas plataformas
tienen una capacidad adicional exponencial porque tienen seguramente más usuarios, porque han hecho negociaciones con empresas más grandes, etcétera. Entonces, pudiera ser que al comienzo generar experiencia para ti pueda venir de subirte también a esas plataformas mientras sigues empujando la tuya. Y dado que estás en un negocio digital, por supuesto que seguir formándote en herramientas que te permitan hacer marketing digital, que te permitan fortalecer las herramientas con las que estás atendiendo hoy a tus pacientes, a tus usuarios, te va a venir bien. Y una tercera que creo que aplica para todos los negocios es que los emprendedores le ponemos mucha energía a la venta, por supuesto, ¿no? Le ponemos mucha energía a promocionar y a vender, pero cuando cobramos se nos olvidó el cliente, a la mayoría, ¿no? Y nos quejamos cuando accedemos a servicios de terceros y decimos el servicio postventa es un desastre, pero en general tenemos que cambiar esta cultura que también aplica para las pymes, en donde el servicio postventa es un desastre. Entonces piensen cómo pueden agregar valor en sus servicios postventa, en sus seguimientos, que en el caso de tu negocio es fundamental. ¿Cómo le agregan valor al cliente? ¿Cuántos, no sé, cuántos que nos vendieron una mesa nos llaman dentro de un año a decirnos si la mesa sigue funcionando, si no quiere que le haga un mantenimiento? Es más, hasta creo que sería un negocio adicional. Entonces piensen cómo pueden agregar valor a través de los servicios postventa, porque ahí se van a diferenciar respecto de sus competidores de una manera muy relevante. Gracias. A ti, felicidades. Pues si hay una pregunta más, que va a ser la última, entonces aprovechen porque si no ya también estamos sobre tiempo. Creo que ya estamos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Juana, por esta presentación. Ya saben, teníamos aquí el link donde la pueden también consultar, pero igualmente luego también se las podemos compartir para que la revisen en la página de ASEM/investigación. ASEM.mx, que además los invitamos a todos a que se afilien a la ASEM, no tienen ningún costo, así que afíliense para que puedan acceder a los programas, que todos son gratuitos de capacitación. Y en /asem.mx/investigación, ahí están la información. Y aprovechando, el 6 de octubre tenemos la Cumbre ASEM, que es este evento anual organizado por la Asociación de Emprendedores de México, que este año va a ser virtual, presencial, por supuesto, así que desde Monterrey también nos van a poder acompañar. Y además, este año el tema es la mujer como motor de la economía, así que las esperamos a todas y a todos en la Cumbre ASEM el 6 de octubre a las 5 de la tarde, a través de las redes de la ASEM pueden hacer su registro y ahí nos vemos. Lo vamos a estar promocionando también. Muchas gracias a todos.